En 1789 empieza uno de los hechos fundamentales de la historia, la Revolución Francesa. Pero ¿cómo era Francia antes de la Revolución? ¿Y cómo cambió? Empecemos por el antes. El país estaba gobernado por Luis XVI. Era un monarca absoluto y, como tal, era rey por derecho divino. El ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia eran sus instrumentos para llevar el país. Pero además del rey, ¿cómo era la estructura social en Francia? Digamos que había dos grandes grupos: los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población y debían pagar los impuestos y cargas económicas que sustentaban el Estado. Además, los burgueses comenzaban a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política. Y aquí es donde se fragua la revolución. Pero antes hablemos de la economía, cómo se manejaba el campo. Se dividían en grandes latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero de los que hablábamos antes. Ellos los explotaban y se llevaban los beneficios, aunque luego estaban trabajados por el campesinado. Ya hemos visto cómo era antes, veamos lo que ocurrió después. La figura del monarca absoluto desapareció, aunque otros reyes volverían a reinar en Francia años después. Se instauró la soberanía nacional y además el poder se reparte. Ahora es legislativo, ejecutivo y judicial. También cambió la estructura de la propiedad agraria. Los latifundios pasaron a ser explotaciones de tamaño medio que dejaban de estar en manos de la nobleza y el clero. Y en cuanto a la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los tres estados: la nobleza, el clero y el estado llano. No hay que olvidar otro de los cambios fundamentales de la Revolución Francesa. Entonces se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre. La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la Revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. No hay vuelta atrás. Como símbolo de la derrota del feudalismo, la gente, hombres, mujeres y niños, atacan y destruyen la Bastilla con sus propias manos, ladrillo feudal a ladrillo feudal. Están empezando a desmantelar el pasado. Los franceses querían destrozar la Bastilla lo más rápido posible, pero no tenían la posibilidad de usar explosivos poderosos. Así que esto se hizo muy despacio, pero con un ímpetu tremendo. Se repartieron los ladrillos y se vendieron como símbolos de la demolición del despotismo. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa, que había sido censurada en el antiguo régimen. Durante la Revolución Francesa, la línea entre lo público y lo privado se vio muy inestable. Esto fue gracias a que lo público empezó a entrar en lo privado, especialmente en la época entre 1789 a 1844. Entendemos como público todo lo que controla el Estado y privado todo lo que no controla. Los revolucionarios creían que los intereses privados no debían estar representados en la esfera pública de la política. Ellos creían que para llevar una vida pública correcta, debían de tener un corazón privado transparente. Una cosa sí es innegable, que la Revolución Francesa llevó una politización de la vida privada. La manifestación de intereses en el terreno público de la política era considerado contrarrevolucionario. La mayor parte de los legisladores eran bribones,
charlatanes y tenían mala reputación. La corrupción del individuo privado explicaba la falta de ardor del individuo público en la defensa de la revolución. Uno de los ejemplos más reveladores de la invasión del ámbito público en el ámbito privado es la vestimenta. Mientras más adornos y más colores tenían los vestidos de aquel entonces, significaban una mayor clase social. John Moore decía que el modo de vestir era un indicador de patriotismo. La vestimenta se convirtió en una gran carga semiótica. En 1793 se declaró la libertad de vestimenta. Se organizó un comité de mujeres en donde las mujeres estaban intentando dejar la vida de casa y empezar una vida de conspiraciones, en donde ya no eran vistas nada más con funciones en el ámbito privado. También se querían imponer uniformes a los franceses, que no nada más eran soldados, sino civiles comunes. Los objetos cotidianos empezaron a tener decoraciones republicanas, que decían libertad, igualdad, prosperidad y victoria. Aunque nunca llegaron a quitar del todo las decoraciones de la Virgen María y de los santos, el cambio de decoración privada tuvo repercusiones públicas. Los símbolos de lo íntimo y de lo familiar comenzaron a tener poder político, por lo tanto, público. El emblema de la República era la diosa de la libertad, y cuando comenzó a tomar familiaridad, le pusieron el sobrenombre de Marianne. Recordemos que antes de la Revolución, el rey era el padre benévolo y bueno, pero ahora sus hijos estaban exigiendo su sustitución. El principal competidor del Estado en el ámbito de la vida privada era la Iglesia Católica. La invasión de la autoridad pública en la familia data de 1792, en donde el matrimonio es puesto ante la ley y no solamente ante la Iglesia. La autoridad pública adoptaba un papel activo en la constitución de la familia. El Estado controlaba todos los ámbitos de la familia, como las herencias, la educación de los hijos, el matrimonio y el estado de las personas. También creaban tribunales en la familia para la resolución de conflictos internos como el divorcio. Los estados también tenían agencias activas para poder garantizar los derechos del individuo, como la solidaridad familiar, y también limitaban el poder de los padres. Un ejemplo de la tensión entre los derechos individuales fue la creación del divorcio. Instituido por primera vez en la historia de Francia, la Constitución de 1791 decía que el matrimonio era únicamente un contrato civil. Con esto, el Estado por fin tuvo control completo de lo civil, dejando a un lado la autoridad de la Iglesia por primera vez ante los temas familiares. Para que se llevara a cabo el divorcio, era necesario que la pareja pasara por un tribunal familiar donde principalmente estaban sus parientes, que ellos mismos los elegían. Y lo más curioso era que la mayoría de las peticiones eran solicitadas por mujeres, que su principal causa era abandono, de a veces 10 años. Using Powtoon.